Buenos días y bienvenidos a todos y a todas a este otro encuentro, otro café virtual de esta serie de webinars que hacemos de No estás solo, ¿no? De que quédate en casa, no estás solo. Hoy vamos a hablar de módulos fotovoltaicos y justamente para esto hoy tenemos con nosotros a Andrés Dobel, Account Manager de JA Solar. Andrés, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, François, gracias por la invitación. Muy bien, pues aquí en cuarentena, en mi oficina virtual. Muy Espero bien. que todos bien ahí también. Sí, supongo que, claro, es la situación actual, yo también, todos en casa. Entonces, eso es un poco el lema de estas series de formaciones que queremos hacer ahora, ¿no? Es como no estamos solos, todos estamos en casa. Entonces, pues muy bien, pues esto, aquí, pues antes de empezar, solo voy a comentar a los asistentes que, bueno, en el panel de la derecha tenéis, primero tenéis un sitio para hacer preguntas, ¿vale? Pone preguntas. Vamos a intentar a lo largo de esta charla, que todo esto es un poco informal, tenemos una presentación de base para enseñar datos, pero también queremos hacerlo pues más ameno y más informal e interactivo, con lo cual vosotros ir formulando preguntas, los vamos a ir leyendo mientras tanto y vamos a intentar pues conducir el hilo de la charla con vuestras preguntas y vuestros temas que queréis tratar, ¿vale? Estamos abiertos, estamos disponibles y queremos hacerlo pues interactivo y interesante para todo el mundo, ¿vale? Por lo cual, uno, tenéis el el chat sería para comentarios, pero vamos a seguir el hilo de las preguntas. Hay un sitio que pone preguntas, ¿vale? Por otro lado, tenemos un enlace donde hay documentos, ¿vale? Ya hemos subido 5 documentos. Uno es la presentación base que vamos a seguir hoy. Como he dicho antes, no la vamos a seguir, digamos, de principio a fin. Vamos a usarla como herramienta para enseñar datos y para enseñar imágenes que hacen entender mejor el concepto. Y también tenéis fichas técnicas, ¿vale? Fichas técnicas que mandó Andrés, ¿vale? Entonces tenéis ahí fichas técnicas de varios módulos, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí tenemos documentación de referencia, ¿vale? Y por último, lo que quiero comentar también, que no sé si por dónde os ha llegado el enlace a la inscripción, pero no olvidar que tenemos el portal de eAcademy para más formaciones, tenemos casi diarias, más o menos. Entonces, os pongo en el chat el enlace, ¿vale? Para que lo podáis ver y podéis después, pues después de la charla esta, pues llegar ahí para ver más formaciones que os pueden interesar, ¿vale? De módulos, de estructuras, de inversores o de cosas más genéricas también de fotovoltaica, ¿vale? Entonces, todo eso dicho, sí, me queda una cosa. Estar muy atentos a lo que vamos a decir porque a lo largo de la charla pues comentamos cosas y al final tenemos un juego. Es un juego, no es un concurso oficial, es un juego de preguntas sobre temas que hemos tratado durante la formación y al final es un juego de ahora nos va a tocar a nosotros haceros las preguntas y son para responder al mismo momento, ¿vale? Después sacaremos las respuestas y las iremos analizando, Andrés y yo, para, pues, digamos, comentar o las correctas, ¿no? Y para poder también, digamos, asentar más el conocimiento, ¿vale? Siempre al final que hay preguntas, pues te permite después mejorar, mejorar mejor, ¿no? Memorizar mejor, perdón, los conceptos, ¿vale? Pues nada, creo que lo hemos dicho todo. Lo que voy a hacer, voy a cambiar esta presentación, que simplemente era para la bienvenida, y vamos aquí a la que habla más de cosas concretas que son de JA Solar, ¿vale? Pues Andrés, vamos a empezar suavemente, pero para quien quizás no os conoce, nosotros ya llevamos un par de años con vosotros. No te sé decir cuánto exactamente, quizás tú sabes más que yo de esto, pero en fin, contanos un poco quién es JA Solar, ¿vale? Y de qué se diferencia JA Solar en el mercado frente a otros fabricantes, ¿no?
para empezar, y después iremos más hablando de productos y especificaciones concretas, ¿vale? Pues bien, François, entonces empecemos con las bases. O sea, sí me parece bien siempre repasar un poco de la empresa para que el instalador o el desarrollador que no nos conozca, bueno, conozca también un poco el background de la empresa. Así que, claro, con gusto arrancamos con eso. Bueno, JA Solar es un fabricante chino que se ha fundado en el año 2005. Es hoy día uno de los principales actores en el mercado fotovoltaico, de la industria fotovoltaica. Tenemos una presencia internacional en más de 100 países y tenemos una red de distribución de venta por todo el mundo, ¿no? Específicamente ahí en Europa, estamos en todos los países de Europa presentes con nuestros canales de venta. Hoy día hemos conseguido alcanzar un market share de más o menos 19% en el año pasado, o sea que de verdad eso nos convierte en el número uno en distribución en Europa, por lejos incluso, y eso es algo muy positivo porque somos justamente el fabricante que ha sabido gestionar una red de distribución local con éxito, sin perder de vista también las famosas grandes plantas, ¿no? O sea, somos un fabricante que ha sabido abarcar todo el mercado, y bueno, justamente una de las razones por las cuales nos ha ido también es por la cooperación que tenemos con Amara, ¿no? Es una alianza estratégica la que tenemos aquí. Pues también muy contentos de trabajar aquí con ustedes en el mercado ibérico. Pues sí, básicamente JA Solar, como les decía, es uno de los fabricantes más importantes, es el segundo fabricante más grande del mundo a día de hoy, por segundo año consecutivo. Y bueno, la idea siempre es mantenernos en el top 5 de Bloomberg, ¿no? Entonces, ahí es donde siempre nos hemos movido y siempre nos vamos a seguir moviendo. Vale, la empresa tiene una capacidad de producción hoy día de más o menos unos 11 gigawatts que vamos incrementando todos los meses. Ahí está. O sea, aquí se ve, por ejemplo, dos cosas. Una cosa es que la empresa en el año 2008 comenzó a fabricar células, ¿no? Entonces, eso es un dato interesante. JA Solar es un fabricante en verdad nato de células. De hecho, es el fabricante más grande del mundo de células fotovoltaicas, Exacto, ¿no? es lo que Entonces, veo aquí, ¿no? ahí está. Desde hace más, aquí vemos de 2018, pero entiendo que, mira, también pone el 2019 aquí. Claro, sois el pues, fabricante más grande de células y luego lo comentaremos, perdón, pero monocristalinas. correcto. O sea, de ambas cosas, en silicio, ¿no? Y luego, teniendo siempre ambas tecnologías en la cartera, tenemos policristalino y monocristalino. Pero como se puede ver en el gráfico, siempre hemos cambiado de un fabricante nato de células a un fabricante nato de módulos, pero siempre teniendo la misma estrategia de incrementar y utilizar nuestras propias células. Quiere decir, somos un fabricante totalmente integrado, y eso no existe mucho en el mercado. Quiere decir que utilizamos desde nuestros propios wafers para la producción de la célula, para luego la producción del módulo. ¿Vale? Y eso nos da ciertas ventajas en el mercado que podemos avanzar ir en profundo más adelante. Pero sí, lo cierto es que este año, desde el año pasado a este año, vamos a incrementar nuestra capacidad de producción hasta unos 20 gigawatts, o sea, vamos a casi doblar la producción actual. O sea, son unos planes muy ambiciosos de expansión, pero como también se veía en la curva anteriormente, que el crecimiento de nuestra empresa ha sido constante y estable. O sea, nunca hemos llegado a un punto de problemas de financiamiento o con deudas demasiado altas que no podíamos pagar. O sea, siempre hemos sabido crecer de manera sustentable, Muy bien. ¿no? Claro, has hablado antes, porque yo os tenía, bueno, más bien como fabricante de células monocristalinas, porque también el sector todo apunta por ahí. Has dicho que también fabricáis policristalinas, entiendo que será en menor cantidad o me equivoco ahí.
No, eso es correcto. O sea, nosotros hasta hace un par de años teníamos una estrategia bastante diversificada. No tenemos tanto policristalino como monocristalino, pero lo cierto es que desde el año pasado hemos dejado de seguir fabricando poli, o sea, de seguir incrementando, mejor dicho, la fabricación de Vale. poli, perdón. Quiere decir que empezando a abandonar la fabricación de policristalino. Entonces, a día de hoy, en 2020, incluso podemos hablar de que un 95%, 90-95% de nuestra producción anual es monocristalina. Ah, vale, ok. Claro, es enfoque directo al monocristalino. Vosotros dejáis de apostar por el policristalino, en realidad. Sí, sí, totalmente. Nosotros incluso, bueno, hay un par de datos que pueden ser interesantes más tarde, pero sí, nosotros del mundo monocristalino no venimos desde ayer, sino que hace varios años que estamos en el tema Mm. y siempre hemos apostado de lleno por la tecnología monocristalina y bueno, y ahora ha llegado el punto eh, de realmente verlo, ¿no? De realmente dedicarnos es un poco más adelante y un poco más. Ahí está, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, la trayectoria que tenemos en esta tecnología monocristalina que desde 2010 la venimos investigando. Fuimos el primer fabricante en fabricar células y módulos de monoperc en masa. En 2014 comenzamos a hacer esto. Y bueno, entonces nos convertimos automáticamente por esta trayectoria en uno de los fabricantes, digamos, con más experiencia del mercado con Monoperk. Mm. Entonces, sí es cierto que Poli lo hemos tenido, pero en verdad siempre hemos tenido mucho foco en Monoperk. Ajá, claro, vale. Aquí, claro, aquí que llaman por la atención de que lleváis desde 2010, bueno, eran investigaciones del Monoperc, ¿vale? Hasta, para mí, más o menos, hasta hace, pues yo qué sé, más o menos 2 años, el Monoperc era aún una novedad, ¿no? Era real, pero era también una novedad. Pero hoy en día el Monoperc se está instalando como siendo la base, ¿no? Es decir, que hoy en día ya un monoperc es como normal, entre comillas, ¿no? ¿Cómo va esto? Pues sí, Vosotros, por ejemplo, vuestros módulos, todos son monoperc. correcto. Yo ya desde enero más o menos que no introduzco prácticamente Poli en Europa ya. O sea, no vendo policristalino, porque primero que nada no se vende bien. y segundo, y segundo porque tampoco hay demanda, es la verdad, es la verdad. Y razones por esta hay varias, en verdad, pero la principal son los costos, ¿vale? El monoperc antes era una tecnología que era más cara digamos, de fabricar, desde el wafer hasta el módulo, todo el proceso era más caro, las máquinas que se necesitaban para fabricar eran más caras en inversión, era todo un poco más complejo. Entonces, eso siempre daba una diferencia entre los costos tanto de elaboración como luego de adquisición del módulo, que a veces argumentaba a favor de comprar un monoperc y a veces en contra, ¿no? Entonces, siempre estaba ese debate entre qué hace más sentido, hace comprar el caro monoperc porque tengo mejor eficiencia, o compro el más barato poli porque es más barato. Hoy día esa discusión ya no existe porque, bueno, hay algunos fabricantes que han ayudado a este factor, pero JA Solar, tanto como otros, ¿no? Por ejemplo, Longi, que también ha puesto mucho valor en incrementar la cantidad de producción de monoperc. Bueno, fabricantes de esa gama como nosotros, entonces hemos logrado reducir los costos de tal manera que el poli ya deja de ser interesante. ¿Por qué? Porque la diferencia ya es tan poca que uno ya en verdad el poli lo compra, pero no por una cuestión de eficiencia o mejor precio, realmente. Eso es un poco la mayor razón por la cual el poli está desapareciendo del mercado. Claro, realmente la diferencia de precio quizás ya no, digamos, da ninguna ventaja tan diferente, que es tan poca la diferencia de precio que con el mono pues consigues mejor eficiencia, mejor potencia, ¿no? Y al final
los fabricantes lo veis, invertís más en esto, el precio va bajando, ¿no? Y entonces el valor competitivo del mono se ve incrementado, ¿no? Frente al poli, ¿no? Ahí Muy está, bien, correcto. perfecto. Pues sí, mira Pues que bien, estamos aquí. Cuéntame. no, que tú me habías preguntado acerca de, bueno, de JA Solar en general, ¿no? No sé, quería seguir un poco con el tema de por qué nos eligen a nosotros. Muy bien. Justamente porque somos expertos en la materia, tanto en el tema de células como en el tema de módulos, Monoperc, y es una de las razones por las cuales hemos sabido asentarnos en el mercado ofreciendo módulos de alta calidad y performance, ¿vale? Ujú, Pero también respaldado por una garantía seria, de ujú. buen soporte técnico y además con un respaldo financiero muy estable, que es JA Solar, ¿no? Las finanzas de JA Solar siempre han sido un tema de mayor importancia para nuestra empresa, tanto a nivel de inversión como a nivel de expansión. Entonces, estamos hablando de que nosotros nunca fuimos un fabricante que digamos que se encargaba de vender o que se ha encargado de vender barato con tal de hacer volumen, sino que siempre hemos sabido tener un negocio sustentable y al mismo tiempo ofreciendo producto de calidad, ¿no? Esa famosa balanza entre lo que es el costo y lo que es la calidad, mantenerla lo más pareja posible. Bueno, esa es nuestra misión. Y bueno, lo hemos logrado durante más de 10 años. Entonces, eso nos hace tranquilidad porque sabemos que nuestras garantías las podemos cumplir, ¿vale? Bien que la pusiste porque justamente es una garantía de 12 años, que no es lo más estándar del mercado, es un poco más alto del estándar. Eh, Esa garantía nosotros la podemos dar con total tranquilidad porque sabemos los materiales que utilizamos, tanto en los materiales de componentes el módulo fotovoltaico, tanto en la célula, ¿no? Claro, Entonces, esa garantía para nosotros es casi que lo mínimo que podemos entregar muy para bien. nuestros paneles, Claro, ¿vale? no, Y es eso que es un aquí factor muy importante. es un dato importante para mí que vosotros, al ser fabricantes de wafer y de células, ¿no? Podéis controlar la calidad de todo el proceso, que no es lo mismo que un fabricante de módulos que es asemblar más componentes que va comprando. Sois fabricante desde el wafer, entonces controláis más la calidad y esto también os da la opción de ofrecer hasta, como sabéis mejor lo que tenéis, ¿no? Podéis dar hasta 12 años, ¿no? De garantía del producto, bueno, que comparativamente con otros en general suele ser 10, si no me equivoco. Creo que va por ahí. Hay Correcto, también pues, otros fabricantes, pero 12 es más de la media, más de lo normal, ¿no? Con lo cual, sí, es una razón también nosotros trabajar con JA. Es un producto de calidad, a precio asequible y que ofrece buena garantía, ¿no? También eso es importante resaltar esta información, ¿no? Esta información. Muy bien. correcto. Si quieres, podemos hablar, yo creo que antes de hablar de los módulos, creo que me gustaría hablar de las células, porque me parece interesante. Eh, a Bien, veces, a veces pensamos que, o mucha gente del sector dice que todos los módulos son iguales, o todas las células es lo mismo. Para mí no. Eh, pero creo que es importante resaltarlo, ¿no? Porque vosotros ahora mismo utilizáis una célula que, bueno, ahora es vuestro estándar, pero hace muy poco, pues era más grande de lo normal, ¿no? Realmente, ¿no? Y ya incluso vais ahí incrementando este tamaño de células, ¿no? correcto. O sea, actualmente lo que se ha estandarizado en el mercado, no solo en JA, sino que prácticamente a nivel global, es el famoso M3, eh, Ujú. que son wafers que tienen digamos, un tamaño de 158,75 milímetros en cada lado, ¿no? Muy bien. Y bueno, y este wafer tiene ciertas características que le dan al módulo ventajas en comparación a lo que era, por ejemplo, el M2, que se utilizaba hasta hace poco, prácticamente hasta hace un año se utilizaba M0 y M2, mucho, 156, 156,72. Porque te corto aquí un ¿Cuáles son momento, las Andrés. Cuando hablamos de Big Cell,
Big ¿cuál es de todas estas? ¿La M3 mismo? Porque ya hay más grande. Pues, ¿Cuál era el término Big Cell? ¿Era para la M3? es una buena pregunta, porque Pixel muchas veces se utiliza como hablando del siguiente paso, siempre como Ah, que no el la actual, sino próxima. que el siguiente. Claro, es como que más grande de lo que está ahora, ¿no? Es un poco difícil de contestar así. O sea, digamos, el año pasado hablábamos de Pixel, hablábamos ya del M3. Hoy día, cuando Vale, hablamos de Pixel, hablamos más que nada del, por ejemplo, del M6, ¿no? vale, O ok. más, Vale, se va cambiando, ¿no? Vale, ok, perfecto. va cambiando. Ok, perfecto. Pues esto, Eh, ¿no? Sigue, estabas avanzando con el M3, ¿no? Te he cortado, pero bueno, adelante. Pues eso, ¿no? Es que la ventaja del M3 en comparación al M0 o al M2 es que digamos, el incremento de tamaño no es tanto que realmente afecta las características, tanto, digamos, geométricas del panel, ¿vale? O sea, yo no tengo que aumentar las dimensiones del panel demasiado. Y por otro lado, también tengo un factor de relleno de módulo un poco mejor. Quiere decir que yo entonces la eficiencia del módulo la puedo incrementar sin tener que cambiar demasiado en el módulo y al mismo tiempo consigo un nivel de operación, ¿no? Estamos hablando de temperatura de operación del módulo, sigue estando a un nivel estable en el que el módulo puede trabajar bien y no se sobrecalienta, ¿no? Porque eso es lo que pasa, lo podemos ir en detalle un poco más adelante, pero lo que pasa con células más grandes es que se calientan más, ¿no? Porque tienen más corriente, entonces al calentarse más, se calienta más el módulo, entonces como el famoso coeficiente de temperatura, eh, Claro, claro. la performance del módulo baja cuando se eleva la temperatura del módulo. Entonces, siempre hay que tener un poco de cuidado ahí cuánto más uno puede incrementar el tamaño de las células y tal. Entonces, el M3 es como un punto medio perfecto en ese sentido y por eso se ha sabido estandarizar de manera muy rápida en el mercado, mucho más rápido de lo que la mayoría de los fabricantes pensaba, ¿no? O sea, Y ahora el próximo paso para vosotros es pasar a la M6. En correcto. las fichas técnicas que nos has pasado, ¿hay alguna M6 ahí dentro? Porque habían modelos de 500 kilovatios, 500 vatios, perdonad, documento, por ejemplo, la gama esta que llega a el Jam 50, que Ese es todavía no. una... Ah, vale, hemos puesto aquí como previo porque va a ser para el futuro, pero vale, ok, Eso perfecto. es ahí está. O sea, hay dos pasos. O sea, hay cada fabricante también empieza a mirar un poco cómo ajusta su estrategia, ¿no? J. Solar ha decidido ir con la estrategia de adoptar el M6 en primera Vale, instancia, ¿vale? Este paso es eh, un espacio una especie de prueba, ¿vale? Para la producción en masa con nuevas máquinas también. Quiere decir vale, que el M6 para nosotros va a ser un periodo de transición de más o menos, no sé cuánto tiempo va a durar, pero será más de un año, capaz que año y medio, 2 años, hasta adoptar totalmente la próxima medida que sería el M12. Quiere decir que wow, el M6 lo vamos a incorporar a partir de la segunda mitad del año, o sea, ahora mismo los módulos con M6 están en fase de certificación vale, y comenzaremos la producción en masa en junio-julio vale, para poder ya proveer estos módulos al mercado comenzando la segunda mitad del año. ¿Vale? vale, entonces Y bueno, podemos... y este panel va a ser uno de los principales actores el año que viene, sobre todo. O sea, este año va a empezar, obviamente, pero el año que viene se va a convertir en uno de los principales actores. Vale, alguien solo para contestar a Francisco que hablaba bueno, un poco la pregunta que yo iba haciendo, ¿no? Exactamente qué es el Big Cell, ¿no? Pues el Big Cell, cuando éramos en la época de tener células M0 y M2, se quería incrementar el tamaño de la célula. Hay que decir rápidamente que a más superficie de célula, captamos o producimos más corriente. Al final es proporcional, más superficie, más corriente. No cambia en absoluto la tensión. La tensión va por células. Si es una célula, aunque sea pequeña o grande, la tensión es similar.
pero aumenta la corriente, probar más superficie, más corriente. Entonces la Big Cell era un poco la M3 antes, pero ahora que estamos en la época que M3 es el estándar, ¿vale? Habrá fabricantes, supongo Andrés, ¿no? Habrá fabricantes que aún fabrican con células más pequeñas. Entiendo yo que habrá todavía en el mercado, ¿vale? Pero ahora, entonces M3 aquí, hablando de JA, es el estándar, que es la Big Cell de antes, pero ya vienen más grandes todavía, ¿no? Incluso este mismo año JA ya va a fabricar con M6 y para el futuro ya con M12, ¿no? Que también podemos ir un breve... Bueno, aquí vemos que el M6, ¿no? Da por un 10% más, que es muy importante a nivel de producción, 10% es muy Ujú, interesante. Y luego, pues, sí, vosotros los vais a utilizar en AlpCell. Todas las M6 van a ir por AlpCells, ¿no? Creo entender. correcto. O sea, eso es un poco el tema que estaba tocando. Cuando nosotros incrementamos el tamaño de la célula, entonces también incrementa la corriente de manera significativa. Entonces, esa corriente hace que la célula opere a mayor temperatura, ¿no? Eso es un problema porque al ser mayor temperatura, entonces ahí tenemos un gráfico que muestra, digamos, la temperatura del módulo cuando, por ejemplo, utilizamos un módulo monoperc de célula completa, que sería la línea roja, y un módulo de célula media, que sería la línea azul. Entonces vemos que la temperatura operativa del módulo con media célula es menor. Incluso estamos hablando de, no sé, será un 2 o 3 grados menor. Y eso es un factor importante, por lo que nosotros hemos decidido que para M6 no hace sentido utilizar célula completa por justamente este efecto negativo. Por lo que a partir sí, de la serie S20, que la vamos a introducir, ¿no? Actualmente tenemos la S09 y la S10. A partir de la S20 vamos a solamente utilizar media célula. Solo decir que a día de hoy la S20 no está disponible, por si alguien ya está pensando que no. A día de hoy no es disponible, es S9, S10 y quizás final de año, ¿no? O más adelante, por supuesto, el S20. Todavía no está disponible. Vale, solo Correcto. para aclarar aquí, alguien nos pregunta el BOS. BOS por vatio pico, que lo han visto aquí, es el Balance of System, ¿no? Sí, Esos son los costes atribuibles al resto del sistema, si no me equivoco, ¿no? Estructuras, todo esto, ¿no? Claro. ahí Vale. está. O sea, hay dos maneras de definir el BOS. Una abarca todo lo que no sea el módulo, ¿no? O sea, quiere decir estructura, inversor, cableado, anclaje y demás. También incluso a veces se calculan los costos extra de desarrollo y de permisos y tal, pero bueno, eso en verdad no debería, ¿no? Y luego está lo que se calcula como el balance of System Hardware, ¿no? Que es todo lo que no incluye el panel fotovoltaico y el inversor, ¿no? Vale. Entonces, Claro. si contamos los materiales y el tiempo de instalación, entonces todo eso, el tiempo y también los costos de instalación, no solamente el tiempo, o sea, los costos en general de instalación y el material para la instalación, entonces ahí estamos hablando del balance of system, Claro. que lo repartís por todo el sistema. Aquí son parámetros que se utilizan para comparar, ¿no? Entiendo yo también diferentes, vamos a decir, opciones, ¿no? Si tengo un módulo de 60 células, otro de 72, otro de 96, ¿no? Pues por una misma potencia total, vamos a decir 100 kilovatios o 500, pues con un módulo más potente utilizaré menos estructura, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, menos estructura, menos mano de obra, menos módulos a instalar, menos pinzas para sujetar, ¿no? Abrazaderas, ¿no? Entonces, al final y al cabo, pues, aunque el módulo puede costar más, también es más potente, me implica de que tengo menos costes por otro lado, ¿no? Y es para comparar, ¿no? Diferentes opciones de diferentes sistemas, ¿no? Vale, ok. Justamente que hemos tocado un poco el tema, vamos a hablar del producto. Vamos a hablar ahora vamos a ir atrás en la presentación. Yo prefiero hacerlo así.
Así vamos a tocar cosas. Aquí tenemos el PERC. Bueno, vosotros el PERC, no hemos hablado del PERC, pero bueno, podemos comentarlo rápidamente. Coméntanos un Ujú, poco, Andrés, para quien quizás no estaba al corriente del PERC y luego pasamos ujú. a vuestros módulos, un poco los productos que tenemos ahora, S9 y S10. Ok. Si te animas a poner la slide, una anterior que pone un poco las bases, ahí está. Em, para la definición del PERC, se trata en verdad de una célula monocristalina estándar, que como la conocíamos de antes, o sea que es como una célula policristalina, monocristalina, lo mismo, solo que a esta célula se le pone una capa dieléctrica por detrás, ¿vale? De la célula, y esa capa dieléctrica, que es el dibujo, se ve que sería como la parte naranja, eh, Ujú. reacciona como una especie de espejo, ¿vale? Para poner un poco gráfico, y con ese efecto entonces los electrones quedan más tiempo en la célula capturados, ¿no? Entonces a través de eso se extiende el tiempo de vida, entonces genera más electricidad, así de simple. Muy bien. Ese es el truco del monoperc, por el cual el módulo al final tiene más potencia, mucho más potencia que un módulo policristalino, e incluso que un módulo monocristalino sin el PERC, Y como hemos hecho antes, ¿no? JA, todo el mono cristalino es con PERC. Hoy en día ya PERC para vosotros es una base, es una cosa estándar. Correcto, o sea, no existe otra cosa que el monoperc en J, prácticamente, Vale. Y aquí después de esto, no ¿vale? sé. Y, de- y después de eso, bueno, Dime, 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 el- dime. en la próxima slide, entonces ahí se ven las ventajas en comparación a una antes. Ahí está. Una más. Una más antes. Ah, Aquí. No, no, para el otro lado. Disculpa. es esta, Ahí ¿no? está. Ahí está. Entonces lo que conseguimos con el monoperc es que al final el módulo opera de una manera más eficiente, porque tiene un coeficiente de temperatura mucho menor que el poli, tiene una menor degradación que el poli, porque es un material más puro, entonces tiene una estructura mucho menos sensible a la luz del sol, por eso se degrada menos. Funciona mucho mejor que el poli en luz difusa, y al final de cuentas es un módulo que otorga más potencia y más fiabilidad, simplemente, ¿no? Entonces es un material más puro, más estable, más eficiente, que no cuesta más que el poli. Esa es Vale. la verdad de hoy en día. Vamos a pasar a los modelos. No sé qué me ha pasado con la presentación, que no soy capaz de quitarme la segunda vista aquí. Será, tampoco quiero improvisar demasiado en directo, así que no sé, a ver si lo encuentro. Vamos a hablar de los módulos de que tenéis vosotros. Es el primero, vamos, va a ser un poco ahí la idea. Tenéis un módulo monoper de célula completa. Claro, ahora hay que definir célula completa porque también hay de media célula, pero por base monoper célula completa en 60 y 72 células, ¿no? Esto es vuestro módulo base. Ya de por sí es monoper, ¿vale? Y no es ALFSET, ¿no? Es célula completa. Vale. Ahí está, Y o sea, este nosotros tenemos, módulo, dime. perdón, No, este módulo iba a la próxima realmente, pero tiene, además, para añadir más detalles, ¿no? Tiene 5 bus bar, ¿no? Luego hablaremos de los demás, pero sigue, tú ibas a decir algo. eso mismo iba a decir, que el monoperc, digamos, de célula completa, es el módulo base, ¿no? Como tú decías, de 5 bus bar, ¿no? Ese es el día de hoy el estándar, es el módulo más simple que tenemos en el portfolio. Lo tenemos tanto en 60 células como en 72, ¿no? Y luego, además del célula completa con el 5 bus bar, también tenemos el media célula con el 5 bus bar, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre lo que es el primero, la S09, y la segunda, que es el S10, ¿no? Quiere decir que el S10 siempre es un media célula, S9 quiere decir célula completa. Y luego, Vale. la diferencia entre un S10
con 5 bus bar y un S10 con multibus bar, que ahí, como ya pusiste la próxima slide, vamos a entrar directamente a eso. Eso es. El Mira, 5 voy a bus hacer bar una es... cosa. Ujú. Voy a hacer una cosa porque no sé qué. Como no me gusta, así. Ahora. Ahora se ve mejor. Es que había que pararlo. Vale. Entonces, Ahí está. cosas del directo. Es lo que pasa. Ok. Pues aquí tenemos el módulo. Ahora será Cells, ¿no? Ya hemos entrado en, aunque habla de 5 bus bar, ¿no? Vemos, claro, aquí una ventaja que puede ofrecer el módulo de célula partida Alfcell, que justamente en efecto de sombras, ¿no? Si tengo, por ejemplo, una sombra que sería abajo en azul, ¿no? Pues pierdo toda, digamos, la producción de este módulo, ¿no? Y al final de toda la serie, ¿no? Y voy a enlazar aquí con una pregunta que alguien hizo, si se podía instalar también el módulo de forma horizontal o de forma vertical, ¿vale? Mira, te dejo contestar a ti y luego enlazamos con la ventaja que nos brinda lo del Alfcell, ¿vale? Un módulo normal, Ujú. Andrés, horizontal, vertical. Las dos cosas. O sea, Exacto. es un módulo muy versátil que se puede instalar de ambas maneras. Depende de, ¿no? Digamos, del layout de la planta, obviamente, cómo hace más sentido. Lo cierto es que hay unas características que son mejores con horizontal y otras mejores con vertical. Empecemos con la de vertical. Si yo lo instalo en vertical, mi efecto sobre sombras, entonces va a ser mejor porque las sombras por lo general van de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? No se mueven tanto de manera, Ujú. digamos, transversal. Entonces, el efecto positivo de manejar mejor las sombras, por lo general, lo trabaja mejor el panel cuando está instalado de manera vertical, como muestra ahí abajo el gráfico, ¿no? ¿Por qué? Porque el Hubcell está dividido, digamos, como si estuviera dividido en dos paneles diferentes. Entonces, si yo tengo un sombreado en la parte superior del panel, entonces no me afecta a la performance de la parte posterior del panel, ¿no? Entonces la parte inferior del panel me sigue trabajando de manera normal en la misma curva. Lo que pasa en el full cell es que tenga la sombra arriba o la tenga abajo, eso me va a afectar la performance de todo el panel, ¿no? Porque está todo el panel conectado en serie. Entonces esa es la mayor diferencia. Cuando se instala horizontalmente el panel, entonces tiene una capacidad de carga más elevada porque el panel es más estable y al ser, digamos, una célula más pequeña, entonces sufre menos esa carga sobre el área, ¿no? Entonces quiere decir que el riesgo de microcracks es menor y por ende la capacidad de carga es mayor. Claro, para enlazar con lo antes, que aunque no lo hemos hablado, pero las células aún más grandes, la M6, que siempre vais a utilizar en media célula, entiendo que tiene ahí una relación importante con la resistencia de la célula, ¿no? La M6 es más grande, usarla con célula completa sería más frágil, ¿no? Respecto a una M3, por eso usarla en célula partida, ¿no? Pues entonces en la célula que es más grande, en realidad, pues vas ganando resistencia al reducirla y luego, pues, juntas tu módulo en dos mitades, ¿no? Con lo cual juntas la corriente. Ahí está, sí, ahí Y está. para adelantar, que no le hemos enseñado, pero está en documento, que lo verán, la M12, como ya es más para adelante, a lo mejor lo dejamos para otro día, la cortáis en tres. Eso me llamó la atención bastante, ¿no? Es tres partes, ¿no? Claro, pues M12 aún más grande, ¿no? Y aún así en media a lo mejor aún es frágil, ¿no? Y vais ahí a incrementar más cortes para tener la célula más rígida, ¿no? Supongo. Bueno, tiene dos factores. Por un lado, eso, el tratamiento de la célula es muy importante porque es cierto que cuanto más grande la célula, más frágil, o sea, más difícil es de tratarla porque, ¿no? Si estás en una máquina y la mueves mucho, entonces el riesgo a que se rompa siempre es mayor cuando es más grande el área. Es un punto importante. Y otro punto importante es lo que habíamos hablado anteriormente, de cuanto más grande la célula, más grande la corriente y más grande la temperatura. En el tema del wafer, bueno, si querés lo podemos tocar brevemente en la presentación, mostrarlo, pero La en la M12, célula, la M12, sí. sí, Em, sí.
Al ser tan grande el wafer, ¿no? De 210 milímetros, o sea, de 21 centímetros, entonces ya tenemos que partir la célula en tres para que la corriente no sea demasiado elevada, ¿no? Estamos hablando de que el total del módulo no pueden salir más de, no sé, de 13 amperes, porque la mayoría de los inversores no soportan más de 13. Entonces tenemos que movernos en un rango de salida de corriente de más o menos de unos 10, 11 amperes, y eso solo lo logramos partiendo esta célula en tres, ¿vale? Entonces eso es una razón, y luego, claro, porque también mejora la característica eléctrica de la resistencia de la célula es menor, entonces hay menos pérdidas, ¿vale? La razón más importante es la de la corriente, luego la del tratamiento de la célula y luego la de la performance más elevada de la célula. Muy bien, muy bien. Así que estas células llegarían a tener corrientes de más de 20 amperios. Sin partir, ¿eh? Por Sin sí sola, partir. sí, casi 20, o sea, estamos más o menos 18 amperes Vale, por sí vale. solas. Muy interesante. Vale, volvemos a las células partidas ahora aquí para acabarlo, porque había una pregunta importante de aclarar. Claro, estos módulos fotovoltaicos con célula partida, pues a veces siguen hablándose de 60 células, pero lo correcto es hablar de 120 células, ¿no? Pues ahí la pregunta de un oyente aquí es saber si entonces la tensión del panel sube, ¿no? Al tener más células, porque al principio hemos dicho que la tensión va por cada célula, ¿no? Que sea pequeña o que sea grande, es la misma tensión, ¿no? Entonces, mira, te dejo contestar a ti, Andrés, a esta pregunta. Pues mira, la tensión del panel es una buena pregunta, porque sí sube un poco, pero es tan mínimo que nos seguimos moviendo en el mismo rango que nos movíamos antes, más o menos de 50 voltios, ¿no? O sea, ahí tenemos que respetar eso para tener una compatibilidad en los sistemas, también no podemos cambiar eso. Entonces, Bueno, cuando hablamos de... 50 voltios hablas de 72 células. Correcto, sí, perdón, sí. Vale, porque Vale, 60 células hablamos de casi 40, ¿no? 38, ahí está, 40. de 38 y 40, correcto, sí. Sí, pero está hablando de 72 células. Ahí está, o sea, la idea siempre es mantenernos en el mismo rango de voltaje para no afectar, bueno, la compatibilidad del sistema, ¿no? Como dice, entonces, sí cambia un poco, se eleva un poquito, pero no es que cambia de tal manera que afecte, por ejemplo, el largo del string, ¿no? O algo por el estilo. Claro. Aquí alguien nos va preguntando, entonces volvemos un poco al tema anterior y luego pasamos directamente al Alpsel, que vamos a enlazarlo con esto, que es otro que comenta que no le ha quedado claro si es mejor instalar el módulo en horizontal o en vertical, ¿vale? Realmente yo creo que no es ni mejor ni peor, hay diferentes proyectos, a veces puedes tener dos módulos de altura, con lo cual, pues si son dos vertical es muy alto, con lo cual los pones horizontal, por ejemplo, ¿no? Y también puede haber zonas de nieve también, ¿no? Que a lo mejor, pues el panel tiene más resistencia. He visto que en vuestros documentos, ¿no? Habían diferentes resistencias, ¿no? Según horizontal o vertical. Andrés, ¿puede ser? Hay dos resistencias, es cierto, pero también depende justamente del tipo de célula que se usa. Si se usa solamente si se usa half cell, entonces, como decía antes, es la carga, o sea, la capacidad de carga del panel es mejor cuando es instalado horizontalmente, ¿no? Eso es cierto. Vale. Y entonces, a ver, yo decir que si veis aquí la imagen abajo, el azul, ¿no? El azul toca toda la parte de abajo del módulo fotovoltaico, con lo cual este módulo fotovoltaico no va a producir nada, porque al tocar la parte de abajo tocamos las 6 filas de células, o si queréis las 3, porque son 3 dobles, ¿vale? Aquí no produzco nada. Si yo tuvo mi panel de forma horizontal, ¿vale? La misma sombra abajo me toca realmente una sola fila de células, ¿vale? Es decir que, podemos decir una doble, me toca un 30% del módulo, porque el módulo está dividido en 3, ¿no? Entonces yo aquí, si hay problemas de sombras, quizás iría
horizontal, pero más que ir horizontal, creo que yo lo que haría es ir a un panel de célula dividida, ¿no? Para mí, estos paneles de células divididas, como estamos viendo en la imagen de abajo, en el medio más o menos, ¿no? Es que si toco aquí la fila de abajo, la parte de arriba del módulo sigue funcionando a 100%, es decir, 50% del módulo en realidad, ¿no? Entonces aquí estos módulos nos ofrecen, a mi entender, un tipo de MPPT, vamos a decir, pasivo, ¿vale? No es igual que un optimizador, no es igual que un microinversor, ¿vale? Que va módulo a módulo. Ahora bien, en un string, ¿no? Aquí afecto pues la mitad, ¿vale? Es una gran pérdida, pero es menos que el 100%, ¿vale? Con lo cual aquí, si hay tema de sombra, yo opto por un módulo half cells, ¿no? Y además colocado en posición en este caso, vertical, ¿vale? Correcto, o sea, Pero sí, bueno, más o aquí, menos se puede, tal vez también, si le ponemos en números, cuando yo trabajo con un módulo full cell en un, digamos, en una instalación donde sé que va a haber sombras, entonces puedo más o menos saber de que cuando tenga sombra sobre ese panel, digamos, la performance o la potencia que voy a sacar más o menos va a ser un 5%, entre 3 y un 5% de output. Si yo tengo un half cell, voy a tener 50%. ahí Entonces, estamos. en vez de perder el 95%, pierdo solamente el 50%. Eso es como hay que verlo, Claro, realmente. claro. Puede haber incluso instalaciones en tejado, digamos, vamos a decir tejado llano, ¿no? Donde hay problemas de espacio y quiero acercar un poco más mis filas, ¿vale? Es totalmente contra el arte de la técnica esta de tener sombras, que si no tengo otra opción o el bordillo está muy cerca, pues por lo menos voy a afectar solamente a una parte de abajo del módulo partido en dos y además en invierno. Entiendo que el resto del año pues ya el sol es más alto y no me va a afectar, ¿no? Entonces es un poco hay que Sí, jugar con los elementos, porque cada instalación es un mundo, sobre todo en autoconsumo, cada casa, cada fábrica ya no es un campo abierto, con lo cual tenemos que vivir con ello. Vale. ahí Ok. está. Sí, o sea, hoy día también, o sea, hay que decir la verdad, hablando de un poco de las tendencias del mercado, ¿no? Eh, Hoy día la gran mayoría de las instalaciones se hacen con módulos de media célula, o sea, se ha sabido acentuar muy bien esta tecnología. Eh, cuando se lanzó la tecnología de media célula al mercado hace bueno, casi 3 años hoy día, muchos estaban así como que, uy, pero los riesgos con hotspots, porque tienen mucha más, ¿cómo se llama?, soldaduras y tienen mucho más riesgo por tratar la célula de un proceso más extra. Bueno, o sea, por lo menos en JA Solar, hasta el día de hoy, no hemos tenido ninguna claim acerca de problemas de hotspot o de tratamiento de la célula o que ha quedado afectada o que no tiene buena Claro. performance, todo lo contrario. Es una tecnología que se ha acentuado muy bien en nuestras líneas de producción, hemos tenido muy buena experiencia, por lo que a día de hoy el riesgo de hotspots incluso es menor que con célula completa porque los procesos están muy bien automatizados, las máquinas funcionan muy bien para soldar y el proceso de corte de la célula ya no es manual como se hacía antes, sino que hoy día se hace con láser. Antes se utilizaba como una cadena, como una especie de sewing cortando la célula en medio, hoy día se utiliza wafer, wafer cutting con laser, entonces no hay pérdidas tampoco de material, no hay un efecto negativo sobre la mecánica de la célula, entonces a fin de cuentas las características son las mismas que con un full cell, los costes son prácticamente los mismos que con un full cell, entonces a día de hoy por eso ya casi no existen los de célula Vale. completa realmente, o sea, uno los ve muy poco. Claro, claro. Claro, aquí el tema de puntos calientes, yo entiendo que es menos, digamos, hay menos riesgo de tener efecto nocivo del punto caliente porque la corriente es menor, ¿no? Aquí la corriente de la célula son 5 amperios. Si mi célula está sombreada, en vez de producir, ella genera calor. Si genera calor con 10 amperios que le está pasando a ella, pues será peor que si genera con 5. Creo entender que va por ahí Correcto, eso, ¿no? Y ahí con está. mucho menos efecto, con lo cual tendré más longevidad, ¿no? Si tengo problemas de hotspot, ¿no? Vale, Sí. Alcel, creo que queda claro, ¿no? Célula partida en dos, menos corriente.
la corriente luego se junta, porque en realidad aquí lo que estamos haciendo son dos paneles en paralelo. Tenemos dos paneles de 60 medias células, ¿no? Que dan todas 5 amperios, entonces en paralelo luego voy sumando la corriente, llego a 10 como era normal el célula completa, ¿no? Y como es paralelo la tensión se queda igual, con lo cual tengo la tensión de 60 células como antes, ¿eh? Y al final la salida del módulo a su salida, digamos, es independiente. Yo tengo mis 10 amperios y mis más o menos 40 voltios hablando en 60 células, ¿vale? Por lo cual, pero bueno, mejoro Correcto. mi comportamiento por calor, mejoro mi comportamiento por sombra, ¿no? Hay muchas mejoras, ¿no? Vale, vamos a pasar al multibus bar, ¿no? Multibus bar también es una tecnología que bueno, llevamos habiendo un par de años, pero no es estándar ni mucho menos, aunque vosotros ya trabajáis con 5 bus bar por defecto. Yo sé que antes, pues hace mucho tiempo eran 2, 3, 4, vosotros ya 5. 5 ya es vuestro mínimo, ¿verdad? No hay células de menos de 5 vosotros, ¿no? ¿Vale? Y trabajáis con hasta 9, incluso 9, ¿no? Tenéis módulos, ¿no? Con 9 bus bar en las células. Correcto. O sea, hemos cambiado también aquí el tipo de ribbon, como se llaman estas barras, digamos. El 5 bus bar digamos, es una cinta digamos, de geometría bastante plana, que es, como tú decías, ¿no? Hoy día lo que se utiliza, lo que es estandarizado y lo más común. El bus bar es esta misma cinta, pero no de geometría plana, sino que más bien de una geometría más bien redonda, cilíndrica, ¿no? Y entonces esa geometría le da otra característica interesante que hace que la luz refleje sobre esa cinta otra vez sobre la célula. Entonces, cuando tenemos una cinta plana, la luz que refleja en el costado, pues ahí se pierde y no pasa nada, o se va para allá o se va para ahí. Con tener digamos, un cilindro, entonces utilizamos un poco mejor la luz, ¿vale? Eso por un lado, y luego por otro lado también la densidad de la corriente sobre ese canal donde pasa la corriente es mejor, o sea, es como que es más fuerte la corriente que sentimos en una barra de ese estilo. Entonces, estas dos características hacen que el panel al final tenga mejor corriente, o sea, tenga más velocidad la corriente, y al mismo tiempo acortamos las distancias entre cinta y cinta, ¿no? Porque si recordamos, digamos, el electrón va desde la célula hacia la cinta de la corriente para luego ser trasladada. Cuanto menos distancia tenga entre lo que es la célula y la cinta, entonces menos pérdidas también voy a tener por resistencia, ¿no? Entonces, al reducir esa distancia, reduzco las pérdidas, entonces tengo un efecto positivo sobre la corriente final, la potencia total del panel, ¿no? Entonces, sumando todos los factores, estamos hablando de un incremento de potencia de entre un 5 y 10 vatios por panel, ¿no? Claro. Y ahí está la diferencia de por qué, por ejemplo, antes se utilizaban, o sea, antes teníamos paneles de full cell de 390, por ejemplo. Yo lo cambio a media célula de 5 bus bar, entonces ahí ya gano unos 5 a 10 vatios, y luego del 5 bus bar al multibus bar le gano otra vez otros 5 o 10 vatios. Entonces hacemos un salto desde 390 hasta 410, solamente con cambiar el multibus bar, ¿vale? Claro, Y, muy bien. y eso es una diferencia importante. Claro, yo veo, Andrés, que tú, además, ahora salto un poco, pero siempre hablas en 72 células, porque yo creo que para ti ya es el estándar, ¿no? Yo todavía mi estándar son 60 células, ¿vale? No sé, será por costumbre. Tú ya está, ¿no? Son 72, ¿no? ¿El mercado va por ahí o cómo está el tema? Es un buen punto que tocas porque, a ver, sí, en España hubo mucho tiempo que se utilizaban más que nada en módulos de 60 células, porque también era un mercado que se instalaba mucho eso en el sector residencial y comercial. En el sector de utility, ¿no? De plantas que se instalan sobre el terreno,
siempre fue y seguramente siempre seguirá siendo digamos, un negocio para 72 células, pero en el residencial y comercial se ha empezado a cambiar no sé si la mentalidad o si realmente se da uno cuenta de que a veces hace más sentido instalar el 72, ¿no? Pues hay países en Latinoamérica, por ejemplo México o Brasil, eh, que no se utilizan módulos de 60 células, o sea, no sé si nunca se utilizaron, pero No, solo existe 72 células, incluso 78 células, tanto para residencial como para utility. Entonces, es una tendencia que aquí empezó a acentuarse en los últimos meses. El año pasado lo que vendíamos con Amara era, digamos que en casi 60%, 60-70% 60 células. Hoy día estamos hablando de un 20%, vale, vale. 20% como mucho de 60 células, porque el mercado pide 72 células. Pide panel de 400 vatios pico, 405, 410, Vale. y ya los de 60 células están empezando a quedar un poco en el olvido, ¿no? Ok. Bueno, pues mira, yo ya sabía que estaban, pero no sabía que estaban tan populares, ¿no? Entonces, pues nada, me alegro ahí, me sirve hasta para mí estas cosas, por supuesto. Pues muy bien, vale, aquí más cosas que teníamos. También aquí las células, aquí hemos hablado del portfolio del producto directamente, pues monoper, tendencia, perfecto, pues me parece bien. Voy a ver si hay un par de preguntas aquí que hemos dejado para aclarar cositas, es importante. Les había dejado un poco de lado un momento. Entonces, vale. Bueno, aquí podemos aclarar un tema mira, alguien aquí nos dice además que el tema con módulos JA nunca tuvo ningún problema, ¿vale? Es interesante resaltarlo, ¿eh? Entonces, pues mira, aquí un comentario interesante. Vale, aquí hablando de las células más grandes, ¿vale? Las M12, ¿vale? Al estar partidas en tres, perdona, ¿no? No hay un efecto negativo referente a digamos, las soldaduras o las conexiones después, como habrán más conexiones, ¿no? Que si fuesen células completas, ¿no? No se prevé ninguna generación de calor, por ejemplo, en estos puntos, ¿no? No, justamente, o sea, por eso también lo comentaba un poco de que la experiencia, hace 3 años venimos cortando células, digámoslo así. Ujú. Y en estos 3 años no hemos tenido ningún claim al respecto y estamos totalmente tranquilos en ese sentido, porque digamos, el método de corte va a seguir siendo el mismo. eh, la célula en sí va a seguir siendo el mismo material, o sea, no cambia nada, lo único que cambia es el tamaño en el que tengo que poner la oblea para poder cortarla, el tamaño del hacer el molde, digamos. Eh, Todo lo demás, el tratamiento va a ser el mismo, por lo cual nosotros estamos totalmente tranquilos con que no va a haber ningún tipo de problemas con soldaduras, ni con demasiado calor en ciertos puntos, o sea, nada por el estilo. Vale. Perfecto, mira, voy a coger una imagen como esta, porque hay una pregunta ahí bueno, es una pregunta que, que muy bien, algunos, perfecto, mira, nos preguntan, es un error de concepto, pero simplemente porque hay que aclarar el concepto, ¿vale? Nos preguntan si cada bus bar tiene su diodo de bypass, ¿vale? Aquí tenemos que volver un poco atrás para explicar los conceptos, ¿no? No, el diodo de bypass se utiliza solamente entre una fila de células hacia la otra fila de células, ¿vale? Entre filas de células, ¿vale? Entonces, claro, aquí, por ejemplo, y cogido la imagen grande, aunque no se ve, bueno, pero tenemos en realidad, aunque son 6 filas que podemos ver mecánicamente, son 6 filas, ¿no? En realidad son 3, porque van de dos en dos. En la parte de abajo, la una va unida con la 2, y la 2 con la 3, la 3 con la 4. Perdona, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, ¿vale? Y el diodo de bypass es entre estas filas donde actúa, ¿no? Realmente es
por bypassear cada una de estas filas que son dobles, ¿no? Del doble bypass hay uno que va de la una a después de la segunda, y después el otro se enchufa antes de la tercera hasta después de la cuarta, y el otro antes de la quinta al final de la sexta, ¿vale? Es si hay una sombra en un punto parcial, entonces bypasseamos, salteamos esta fila de células y vamos a las demás, ¿vale? Entonces aquí el bus bar no entra en nada lo que es el diodo sigue siendo 3 por módulo, ¿vale? Una pregunta, Andrés, aquí, y después una más y pasamos a nuestras preguntas. Ahora nos toca a nosotros después. ¿Alguna célula tipo N con vosotros, con JA? Perdón, acústicamente no te entendí. ¿Alguna? Células, en vez de células monocristalinas tipo P, las tenéis de tipo N, tipo P positivo Ah, y tipo N, ok, sí, N-type. N-type. Es una linda pregunta. Estamos trabajando en la tecnología N-type también. De hecho, este año vamos a comenzar nuestros primeros ¿cómo se dice? Nuestras primeras pruebas de fabricación para lanzar la fabricación en masa, a ver si lo conseguimos para fin de este año. Vale. Esta O sea, imagen quiere que decir que el vemos, año que Andrés, viene, perdón. esta imagen que vemos ahora porque aquí sí que vemos que hay un poco de N-type, pero ¿esto es mundial o eso es J? No, esto es mundial. Aquí me olvidé de poner abajo la fuente, pero sí, esto es un trend mundial, ¿no? Eso es creo Vale, que PV-Link ha puesto este gráfico vale, sobre, sí, en internet y muestra la tendencia sobre todo del P-Type monoPERC, pero también que el N-Type empieza a aparecer cada vez más, ¿no? A partir del año que viene vamos a tener un par de fabricantes, JA inclusive, que van a tener este panel en el mercado y vale. poco a poco va a empezar a ganar importancia, ¿no? Yo creo que a día de hoy es una alternativa muy interesante, ¿no? El N-Type para hacer un flash, la mayor ventaja que tiene es la poca degradación, no tiene una degradación inicial casi nula, lo que aumenta la performance, ¿no? A lo largo de los 25 años del módulo. Y también, por otro lado, te da más potencia. Entonces, tenés esas dos cosas muy positivas del N-Type. Lo negativo es que es caro de fabricarlo, caro de desarrollarlo, entonces por eso no creo que tarde, no creo que sea demasiado rápido que el N-Type se acentúe en el mercado como una opción, Vale. como digamos, del día a día, ¿no? Vale, ok, perfecto. Y mira, la última pregunta para cerrar este desayuno, este café contigo. Después pasamos a nosotros pasar a preguntar a la audiencia, ¿vale? La última pregunta es un poco de opinión personal, entiendo yo, porque nadie tiene una bola de cristal, pero ¿cómo creéis, porque lo podéis preguntar a los dos, cómo creéis que afectará la crisis del COVID al suministro y al precio de los módulos durante este año 2020? Si queremos añadir a otros años, pero la pregunta era así formulada tal cual, ¿vale? Tú, Andrés, que estás de módulos, tú, a ver qué feeling tenés, qué conocimiento. Por ejemplo, ahora mismo entiendo yo que las fábricas ya están otra vez a tope, no, ya estáis, por supuesto, ya fabricando como normal, ¿no? Ahora mismo. Pues sí, o sea, nosotros nunca hemos parado del todo, hay que decirlo como es. Mismo en febrero, cuando estaba todo cerrado en China, fabricábamos al 50% todavía. En marzo lo subimos más o menos a un 80%. Hoy día en abril estamos prácticamente al 100% otra vez. O sea, eso es por un lado nuestra situación. Quiere decir que en verdad nunca dejamos de fabricar, nunca dejamos de entregar paneles. Ahora, para contestar un poco tu pregunta, el precio a día de hoy se dicta muchísimo por la demanda global del panel, ¿no? Porque a día de hoy el panel, sobre todo el multibus bar, ¿no? Lo que estábamos hablando anteriormente, que es el que todo el mundo quiere y todo el mundo pide, el de 400 vatios, sigo hablando de 72 células, perdón. Sí, ya. Tú, a partir de lo que es la base, ya es la base.
Eh, el de 410 o 400 vatios pico de multibus bar es el panel que todo el mundo quiere. Entonces, al ser un panel que realmente todo el mundo quiere, literalmente, entonces el tema de precios es difícil de predecir porque la demanda hoy en día está en peligro, la demanda global, por la recesión que puede causar este COVID, ¿no? Ese es el impacto mayor que va a tener sobre la demanda global, si las inversiones van a seguir adelante o no van a seguir adelante. Eh, por ejemplo, este panel de multibus bar, para todas las plantas de mayor escala, todas van con este panel. Entonces, hay una demanda global Hablas, inmensa. perdona, pero hablas del multibus bar Alcel, ¿no? El S10. Upsell, siempre, sí, S10, Vale, correcto. ¿no es S10 vuestro mayor vendedor o es el panel del momento, es de Alcel? digámoslo Vale. así. Es lo que más fabricamos de momento, es lo Ofrece, que más vendemos de momento. ofrece más ventajas y la gente, pues, ofrece más ventajas, para la gente lo consideran mejor porque hay Alcel, multibus bar, más ventajas, más producción y la gente, pues, quiere esto, ¿no? La gente apuesta por este tipo de desarrollo, ¿no? Pues me alegro. Perfecto. Correcto. Correcto, o sea, es un panel que, como te digo, que ofrece todas las características que de momento son las mejores, ¿no? La alta potencia, la alta eficiencia Ujú. y un precio bastante interesante. Ahora, ¿qué pasa con el precio? Si todo el mundo quiere este panel, el precio no va a bajar tan fácil. Como estamos todos acostumbrados a que los precios bajen y bajen y bajen y bajen, lo que puede pasar con este tipo de paneles es que los precios no bajen, sino que se Vale. mantengan a un nivel estable este año. ¿Qué pasa? Al tener tanta demanda este panel de multibus bar, puede ser de que el panel de full cell, 5 bus bar, o el de half cell de 5 bus bar, queden un poco de costado. Y al pasar eso, entonces los precios para monoperc full cell, 5 bus bar, pueden ser que empiecen a caer, porque la demanda va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, entonces cuando baja la demanda, baja el precio. Ujú. Sube la demanda, sube el precio. Entonces va a haber una diferencia importante en lo que es la Vale. evolución del precio para un panel de multibus bar y un panel de 5 bus bar. Ahí está Ahí la vale. respuesta a lo que va a pasar con los precios. Vale, y también para resumir, entiendo que tú, según tu visión, el precio del módulo, aunque siempre es cuestión de oferta-demanda, pero ahora mismo más bien se va a ver, digamos, influenciado por la demanda, más que la oferta, ¿no? Porque a nivel de oferta podéis ofertar, habéis subido, estáis subiendo siempre las capacidades de producción de las fábricas, ¿no? Hemos comentado al principio del webinar también. Pero es verdad que esta situación puede afectar la demanda, ¿no? Entonces, más Sí, por esto puede haber un problema, ¿no? Pero también hemos dicho que según qué módulos, según qué modelos de módulos también, ¿no? Ahí es importante resaltar que hay módulos que están más en demanda que otros, ¿no? Vale. Ok, correcto. pues a mí me convence, me parece muy bien. Pues mira, vamos a ir a nosotros ahora a las preguntas, así que esperamos que habéis estado atentos. No son preguntas tan complicadas y también comentar que es un juego, no es un concurso ahí de gran envergaduras. Es un juego para solamente, digamos, cerrar un poco el ciclo y a ver qué tal. Pues lanzo las preguntas aquí, iniciar, así todos las podéis ver. Damos según el tiempo que necesitáis para contestar, pero ¿en qué se diferencia JA Solar de otros fabricantes de módulos del mercado? ¿Vale? Es una multirespuesta. Tú, Andrés, creo que no puedes participar. No, no me dejan, no me puedo ganar algo. No te deja, no, tú no puedes, no, no puedes exactamente. No, también es un juego y cuando formulamos las preguntas, pues a veces también nos gusta, pues no son trampas peligrosas ni malignas, son mini trampas, ¿no? Y para aclarar cositas, ¿no? Y pasarlo bien, al final también es pasarlo bien, ¿vale? De lo que se trata. Y aprender y pasándolo bien, ¿no?
Vale, llevamos un minuto, se ha más o menos estabilizado las respuestas, entonces vamos a compartir las respuestas con todos vosotros. ¿En qué se diferencia JA Solar? Bueno, pues Andrés, si quieres, la trampa era la segunda, ¿no? En silicio de policristalino, ¿no? Yo entiendo que no sois, yo entiendo, tú ya luego dirás, ¿no? En policristalino a lo Eh, mejor no sois la referencia del mercado, ¿no? Pero en lo demás, estáis ahí. ¿O correcto, cómo correcto. lo ves tú? Pues sí, o sea, la última respuesta es un poco truco porque es casi todas las respuestas. Es cierto que somos el mayor fabricante de células, es cierto que producimos los wafers, células y los módulos, y es cierto que ofrecemos 12 años de garantía. No es cierto que somos líderes en policristalino porque siempre lo hemos tenido, pero nunca fuimos digamos, un líder en esta tecnología. Fuimos Ah, uno más. claro, no, ahí era la idea, era resaltar un poco que sois sobre todo fabricantes de De monocristalino, Monoperc. y es lo que yo quería, y digo mono, pero monoper realmente, y quería resaltar este enfoque por esta pregunta, con lo cual, pues muy bien. Vale, vamos a la segunda. Vamos a la segunda. ¿Qué ventaja ofrece la tecnología Ansel? También es una multi-respuesta. ¿Vale? Unos 10 segundos más, que se empieza a estabilizar las votaciones y así ya compartimos con vosotros los resultados. Vale, pues mira, justo un minuto, compartimos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ventaja ofrece la tecnología Alcel? Aquí lo tengo, sí. Entonces, Andrés, mira, te dejo ahí repasar un poco las respuestas, ¿no? Eh, Pues a ver, las menores pérdidas inducidas por el paso de la corriente es correcto. Eh, por ser menor el área en el que tiene que traspasar la corriente, mejor rendimiento a alta temperatura es correcto. Mayores pérdidas por sombras parciales, no estoy de acuerdo. sería al revés. Menos Mucha sería al trampa. revés, sí, es una pregunta un poco engañosa otra vez. Eh, menos riesgo de hotspot correcto, porque tenemos menos temperaturas sobre los puntos de soldadura, y mayor resistencia mecánica de la célula, correcto, si lo instalamos en manera horizontal. Claro, exacto. Pues muy bien, aquí, como tengo que ocultar. Siguiente, quedan dos, así, iniciar el sondeo. Aquí estamos. Ok, ¿en qué consiste la tecnología multi-busbar? También de respuesta, ¿no? Sí. Dejamos unos 10 segundos más para acabar la votación, que ya se está empezando a estabilizar el porcentaje de votos. Vale, bueno, llegamos al minuto. Entonces, vale, ya cerramos. Compartimos las respuestas. Aquí hay todavía algunas dudas sobre lo que es el multibus bar.
Bueno, Andrés, lo haces muy bien, te dejo contestar. Explicar brevemente los puntos. Pues a ver, el multibus bar eh, no consiste en dividir el módulo en multipartes iguales. El multibus bar consiste en simplemente aplicar más, eh, ¿cómo se dice? Más cintas bus bar sobre las células, ¿no? En vez de ser 5 cintas que trasladan la corriente, ¿no? Estos 5 ribbons o 5 bus bar, como se llaman, son 9 o incluso hay fabricantes que tienen más, que tienen 11 o 12. Eso solamente consiste en tener más cintas sobre cada célula. Tampoco consiste en tener múltiples diodos de protección, porque las diodos de protección siguen siendo 3, eh, tanto en célula completa como en media célula, son siempre 3. Eh, Aplicar más cinta de paso corriente en cada célula, pues eso sería la respuesta más correcta de todas, eh, porque justamente eso, ¿no? Reforzar el marco del módulo para mayor rigidez, eso en verdad no tiene mucho que ver, porque el marco solamente te da más rigidez y no te afecta nada en la performance del módulo en sí. Y ninguna de esas respuestas, bueno. Sería, la idea era coger es la tercera, porque en la misma presentación aquí hemos hablado de cinta bus bar, ¿no? Aquí lo podemos ver en el segundo punto, ¿no? La cinta bus bar, en este caso redondeada, porque eso es particularmente en este caso, pero el tema del multibus bar es tener varias, ¿no? Es tener múltiples cintas, ¿no? De paso de corriente, ¿no? Ahí Vale, está, pues nos queda, no son múltiples módulos, son múltiples cintas, eso es importante, correcto. perdona, multi qué. Son múltiples cintas, no son múltiples módulos o múltiples No, no, células, o no. sea, son, Sí, eso es. ahí está. Ok, nos queda una para acabar el juego. Entonces aquí la tenéis. ¿Qué efecto o ventaja ofrece el uso de células más grandes? Bueno, más o menos están acertando. Dejamos 10 segundos para acabar como las demás preguntas al minuto justo y vamos comentando esta última pregunta. Un minuto, ¿vale? Compartimos. Pues aquí lo mismo. ¿Qué ventajas ofrece una célula más grande? Andrés, te dejo. Pues aumentar la corriente de la célula es correcto, porque al aumentar el área tenemos más efecto fotovoltaico, más corriente. Aumentar la tensión de la célula, pues no tanto, aumenta tal vez un poquito, pero no significativamente. Eh, Aumenta la potencia de la célula, correcto, porque tenemos más corriente. Aumentar la rigidez de la célula, eso no hace mucho sentido porque sería al revés, porque cuanto más grande tenemos la célula, pues es como que más frágil, ¿no? O sea, al ser más grande no Vale. es tan rígida como cuando es más pequeña. Pues muy bien, sí, era aumentar la corriente y la potencia, que al final si aumentas la corriente también aumentas la potencia y el nivel de tensión pues no es nada significativo, incluso pues no se nota realmente. Vale, pues aquí Correcto. ocultamos esto. Aquí tenemos justamente pues era esta imagen, pero lo que vamos a hacer es ir a la última de todas. Aquí simplemente para un momento. Vale, ok. Yo creo que a lo mejor, solo un segundo, creo que entró como una pregunta al final, antes cuando yo dije que ya no habían más, las veamos que están aquí, a lo mejor solo para aclarar. No, vale, era decirnos las gracias. Y el tema del precio, le gustaba saber, hemos comentado entre
entre el S9 y el S10, ¿no? Preguntaban mejor entre S9 y S10, pero realmente aquí hemos comentado un poco que el S10 tiene mucho más, digamos, demanda por todas las características que tiene, ¿no? Al final, ¿no? Son dos buenos módulos, pero uno ofrece más. Uno ofrece que sirve la partida y multibus bar incluso, ¿no? Aquí estamos, claro, por eso, más Sí. ventajas. Pues Tal vez nada, para recordarse bien cómo un poco lo que antes era la diferencia entre el poli y el mono cristalino perk, ¿no? Antes el poli era barato y mono perk era el caro. Ahora podemos hacer lo mismo con el mono de full cell y el mono multibus bar, ¿no? El mono full cell está realmente llamado a ser el sustituto del poli, o sea, va a ser la alternativa más económica, de potencia más baja, ¿no? Porque 390 vatios para 72 células no es baja, pero de manera más económica y más accesible, mejor disponible. Y luego el multibus bar ya para módulo que será más caro y más difícil de conseguir. claro, eso es. No, el full cell mono, como dices tú, es el nuevo poli, ¿no? Es el nuevo Correcto, sí, módulo sí. estándar, que es un buen módulo, pero es estándar, no ofrece más características. Y luego es cuando ya añades opciones y cuando tenemos ventajas con otros módulos, ¿no? Pues muy bien, Andrés. Pues a mí me ha sido, mira, hora y media casi, ha sido muy fácil, muy ameno, una charla coloquial, muy interesante. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mira, solo quiero Gracias a ti, comentar François. antes, dime, no, solo que antes de despedirnos de verdad, volver a comentar a todos que en el chat había puesto el enlace donde está nuestra web de la Academy, ¿vale? Para más formaciones, ¿vale? Que tenemos, si no me equivoco, mañana no hay, pero la semana que viene ya volvemos con estructuras y cosas más que se me olvida, pero hay más. Entonces ahí, si queréis, os apuntáis si queréis más formaciones. Y bueno, no hemos dicho, pero de las preguntas que hemos sacado, habrá un ganador. Es un juego, habrá un ganador. Quien más ha acertado las respuestas. Es verdad que sois muchos ahora mismo asistentes y solo habían 4 preguntas, por lo cual hay que ver si hay demasiados ganadores, pero en fin, también si no, tendremos que, digamos, discriminar por el tiempo de respuesta, ¿no? Quien responde más rápidamente, pues al final si hay empates, haremos ahí. Pero en fin, ya como todos sabéis, estamos confinados, estamos en situación de trabajar en casa, con lo cual no podremos enviar tan rápidamente los pequeños regalos, pero bueno, tendremos algo específico de JA cuando la situación se normalice para enviar a los ganadores, ¿vale? Os comunicaremos quién se ha llevado el premio al mejor estudiante mediante las redes sociales, ¿vale? Mediante LinkedIn principalmente, entiendo, comunicaremos los o las ganadores, ¿vale? Andrés, te dejo a ti si quieres decir alguna cosa. Nada, François, agradecerte a ti y a todo el equipo de Amara por este apoyo tanto tecnológico como moral, de que estamos todos encerrados en nuestras casas. Sobre todo ahí mis mejores deseos para todos en España, que yo estoy aquí en Alemania, eh, con un poco más de aire, digamos. Espero que en España mejore pronto la situación, tanto a nivel profesional como personal, y que nada, que sigamos todos adelante porque la fotovoltaica sigue siendo importante. Realmente no por una crisis como estas tenemos que dejarnos tirar abajo, porque los objetivos siguen estando ahí, tanto de España como de la Unión Europea. Tenemos que conseguir nuestros objetivos fotovoltaicos, tenemos que seguir luchando contra el clima. Y a fin de cuentas, por suerte estamos en un sector en el que tiene mucho futuro, así que ojalá que esta crisis no dure para mucho más y que dentro de poco podamos arrancar otra vez afuera, instalando, vendiendo, generando energía solar lo antes posible. Y nada, otra vez agradecerte a ti, François y a Amara por el espacio. Y nada, cualquier duda que llegaran a tener acerca de los productos, bueno, ahí se ponen en contacto directamente con Amara y Sí. cualquier soporte técnico, nosotros estamos ahí detrás de Amara, realmente para contestar todas las preguntas y todas las dudas que tengan.
Muy bien, perfecto. Pues gracias, Andrés, a ti por tu tiempo, con compartir con nosotros este momento y explicarnos mejor las ventajas de tus productos, lo que tiene JA. Nada, pues agradecer a todo el mundo la presencia, muchas gracias y nos vemos en un próximo webinar. Que vaya muy bien el resto de semana y mejor el fin de semana. Hasta luego a todos, que vaya muy bien. Muchas Chao. gracias a todos por la atención. Hasta Chao. luego.